y nos está mostrando el sistema que no es suficiente cambiar un producto por otro, ¿no? Siempre se dice que es más alta la tasa de aparición de casos de resistencia a herbicidas que la tasa de creación de nuevos mecanismos de acción. Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Venturino, ingeniera agrónoma, trabajo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y también como asesora en el control de malezas. Sin lugar a dudas, la problemática de ryegrass en esta zona es muy compleja y en esta zona también nacieron varias de las resistencias en esta maleza. El ryegrass pasó de ser una maleza problemática a convertirse en uno de los mayores desafíos de manejo en muchas regiones productivas. La aparición de biotipos con distintos comportamientos y nuevos casos de resistencia múltiple obligan a repensar estrategias y a entender que ya no alcanza con repetir recetas. Ya hay registros de biotipos de esta maleza con resistencia al glifosato, a las 3 familias de graminicidas y algunas de las ALS, simples y en todas sus combinaciones. Al cuantificar la problemática, gracias a los mapas de la REM, podemos determinar que, por ejemplo, la superficie afectada por Lolium resistente a CCASA alcanzó 1.800.000 hectáreas y se encuentra distribuida mayormente en el sur de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al Lolium resistente al glifosato, la superficie afectada por estos biotipos alcanzaron 7,1 millones de hectáreas que año a año han ido aumentando con un marcado avance desde el sur hacia el norte. Debido a la importancia de esta especie en la región, en este episodio vamos a hablar sobre el escenario actual de esta maleza, las diferencias de manejo entre regiones, el avance de las resistencias y las herramientas que todavía siguen vigentes. Y para eso nos acompaña el doctor ingeniero agrónomo Gabriel Picapietra, especialista del INTA Pergamino. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos compartiendo este podcast. Hola Ana, bueno, gracias por la invitación a vos y a todo el equipo de REM y es un gusto estar acá compartiendo esta entrevista. Bueno Gabriel, para empezar, ¿cómo describirías hoy la situación del ryegrass en los sistemas productivos argentinos? ¿Y existen diferencias entre los que tenemos en el sur de Buenos Aires con los del norte que tienen ustedes? Bueno, para empezar podemos decir que ryegrass dejó de ser una maleza más del problema de los barbechos del periodo otoño-invernal y pasó a ser una maleza estructural del sistema, ¿sí? Y esto lo podemos decir porque hoy en día todos los que son los planeamientos de manejo, ya sean de cultivos de invierno o de barbechos invernales, están mayormente centrados y enfocados en el control de esta maleza. Y con respecto a la diferencia entre los biotipos del norte y del sur de Buenos Aires, es un punto muy bueno el que marcás porque, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, los mayores problemas se observan en estos sistemas más de cultivos de invierno, sistemas podemos decir estrigueros, en donde ryegrass empieza a emerger y a competir de forma temprana con el cultivo de trigo y bueno, tiene obviamente un periodo más largo, ¿sí? Con mayor tiempo de competitividad frente a un cultivo y básicamente digamos, es una relación entre un cultivo gramínea y una maleza gramínea en donde la competencia que se marca es mucho más fuerte, ¿no? Y comparándolo con el norte de Buenos Aires, se nota mucho más acá la diferencia de emergencia. Tenemos emergencia muy, muy heterogénea. Empezamos a ver los primeros pulsos en febrero, por ejemplo, y los podemos llegar a encontrar hasta junio, julio, ¿sí? En campo. Y justamente comparándolo con los sistemas productivos de esta zona, podemos encontrar las primeras cohortes de emergencia dentro de los cultivos de verano, de grano, que todavía no se han cosechado. Entonces este es uno de los puntos más críticos y una de las grandes diferencias que tenemos. Y además también tenemos en cuenta que los barbechos de invierno, otoño-invernales, son mucho más largos y son periodos más largos en donde la maleza se puede desarrollar tranquilamente. ¿Y por qué crees que es importante entender que no todos los ryegrasses se comportan igual? ¿Y cómo cambia la estrategia de manejo según el biotipo y el ambiente donde aparece? Bien, esto es digamos, importante para considerar que el manejo no debe pensarse, no debe plantearse como el manejo de una especie, sino como el manejo de una población particular dentro de cada lote y a su vez dentro de cada lote atender las distintas, le podemos llamar subpoblaciones, ¿sí? Los distintos
comportamiento de los individuos que tenemos hasta dentro de un mismo lote. Esto se debe, bueno, básicamente a las grandes diferencias, como decía hoy, los pulsos de emergencia, que si bien pueden empezar desde los meses de febrero o marzo, y puede llegar a ocurrir la emergencia hasta julio, incluso hasta agosto también, se presentan en dos grandes pulsos de emergencia. ¿Sí? Un primer pulso de emergencia temprano, marcado entre febrero, marzo y abril, por así decirlo, y otro pulso de emergencia que es una menor cantidad de plántulas que se pueden llegar a encontrar, pero que si bien pero que es un pulso muy importante y que puede ocurrir en los meses de mayo hasta julio. Y además de esto, estos dos grandes pulsos de emergencia, tenemos que pensar también como estrategias dentro de en qué momento ocurren, si es, como decíamos hoy, un cultivo implantado que todavía no se cosechó, o un cultivo que se cosechó de forma temprana y que ya se encuentra dentro de un rastrojo, ¿sí? Además de esto, pensar que es una maleza con una alta variabilidad genética, ¿sí? Una plasticidad ambiental también, por eso es una maleza muy, muy adaptable a nuestros sistemas, y esta gran adaptabilidad hace que también se prevalezca en este sistema con una gran producción de semillas. Bueno, y pensando en las estrategias de manejo, ¿sí? Es importante que cuando planteamos alguna estrategia para su control, es considerar todos los aspectos que incluyen desde lo que es el manejo de cultivos, manejo de herbicidas y los conocimientos de la biología y la ecología de la maleza. Por ejemplo, si decimos vamos a hacer un barbecho y vamos a implantar un cultivo de trigo, ¿sí? Para el objetivo de ser más competitivos con la maleza y reducir de esta forma el stand de plantas y bueno, y consecuentemente la menor cantidad de semillas que reingresen al banco, es importante, muy importante conocer cuáles son los antecesores, ¿sí? Si viene de una soja de primera, o una soja tardía, o una soja de segunda, o bien un cultivo de maíz, conocer ese cultivo y cuáles son las diferentes formas que nos puede llegar a dejar, las diferentes condiciones de las que puede quedar el lote después de la cosecha del cultivo, como así también cuando planeamos alguna aplicación de un herbicida, sino que analizamos qué herbicida aplicar y en qué momento aplicarlo. Esto es muy importante porque podemos por ahí a lo mejor configurar o armar una estrategia de control químico pensando en herbicidas foliares, residuales, pero es importante saber cuando vamos a hacer esa aplicación en qué momento lo vamos a hacer, en qué estado se encuentra la maleza, ¿sí? Es importante cuando se hacen estas aplicaciones de considerar que cuando la maleza ya está en un estado avanzado, la respuesta es muy pobre, y también lo importante es si aplicamos un herbicida residual, estimar o llegar por ahí estimar un poco cuál es esa extensión de la residualidad para que nos pueda permitir la implantación temprana, por ejemplo, en el caso de este cultivo de trigo, de forma segura. También, obviamente, es qué cultivo elegir. ¿Qué tipo de cultivar elegir, ¿no? Eso es muy importante porque hay cultivares que también ofrecen mayores competitividades y mayores ventajas ante un nivel de malezamiento diferenciado. Totalmente, ¿no? Qué importante conocer qué biotipo tenemos lote a lote, como así también mencionabas la dinámica de la maleza, ¿no? De la especie y qué estrategia de control elegir. Y en los últimos años, bueno, el tema de resistencia tomó muchísimo protagonismo y recientemente ustedes confirmaron un nuevo caso de resistencia múltiple. ¿Qué implica este escenario y qué nos está mostrando sobre la evolución del problema? Bueno, la importancia de la resistencia a herbicidas está dada básicamente porque es un proceso acumulativo, ¿sí? De selección. Esto quiere decir que año tras año fuimos seleccionando individuos resistentes a un herbicida y esos nuevos individuos que fuimos seleccionando fueron adquiriendo otras características como son otros mecanismos de resistencia. Tal es así que hace, por ejemplo, 10 años atrás contábamos con individuos resistentes únicamente a glifosato y con el paso del tiempo
llegamos a encontrar estas poblaciones complejas con casos de resistencia múltiple. ¿Sí? Lo que hace el sistema acá es ir filtrando año tras año estos individuos a través de la presión de selección y que, digamos, no es suficiente, y nos está mostrando el sistema que no es suficiente cambiar un producto por otro, ¿no? Es importante conocer que la resistencia está dada por dos pilares fundamentales, que son la variabilidad genética y la presión de selección, ¿sí? La variabilidad genética es la característica propia que tiene la planta, ¿sí? de modificar o alterar sus mecanismos, ¿sí? Sus rutas bioquímicas, y la presión de selección es la responsabilidad nuestra, que se refiere al uso de herbicidas. En este caso también es importante también diferenciar que una resistencia simple, una resistencia puntual, es cuando una planta tiene un único mecanismo de resistencia, es decir, una forma, una ruta metabólica para poder deshacerse del herbicida. Y cuando llamamos resistencia múltiple es cuando tiene al menos dos mecanismos de resistencia o dos rutas para poder eliminar al menos dos herbicidas de mecanismos de acción diferentes, ¿sí? Y cuando hablamos de resistencia cruzada, que también es importante mencionarlo acá, la resistencia cruzada es cuando un único mecanismo de resistencia es el responsable de conferirle esta característica a la planta de resistencia a al menos dos herbicidas con distintos sitios de unión. Y acá viene al caso la resistencia de raigras a glifosato y a inhibidores de ACCasa que hemos identificado acá en la región, con resistencia múltiple. Pero lo importante de esto es que la resistencia múltiple confiere resistencia tanto a glifosato y a inhibidores de ACCasa, y la resistencia cruzada, ¿sí? Que es la mutación que se encontró en la enzima y que le confiere resistencia a todos los herbicidas graminicidas, ¿sí? Del grupo de los inhibidores de ACCasa, ya sean los FOPs, los DIMs y los DEN. Entonces, este complejo, ¿sí? Esta maleza, hoy ya decimos una maleza muy problemática, nos está presentando un panorama muy difícil, ¿sí? Para afrontarlo, pensando no únicamente en control químico. Claro, exactamente. Ya las herramientas químicas son cada vez menos, ¿no? Y cuando nos vamos al campo, ¿por qué es tan importante detectar estas resistencias a tiempo? ¿Qué señales deberían alertar al productor o al asesor en el lote antes de que el problema escale? ¿Cómo se da cuenta? Porque muchas veces se suele confundir con una falla de aplicación, por ejemplo, con un estadio avanzado de esa maleza, ¿no? Y la falla consecuentemente del producto. Sí, totalmente, y de hecho esa es una de las primeras grandes incógnitas, es que cuando tenemos tantos individuos sobrevivientes después de la aplicación, lo primero que por ahí pensamos es en alguna posible falla en el control o en la calidad de aplicación. Lo primero que destaco siempre, lo más importante, es que tenemos que comprender que el problema de resistencia puede ser originado en nuestro lote o puede venir por algún proceso migratorio, venir de otro lote hacia el nuestro. Esto quiere decir que desde ya estamos entrando con reconocer o identificar el problema de forma temprana, ya sea en escapes que podemos llegar a ver dentro del lote, como lo que decíamos recién, alguna falla de control, el tema de manchones, ¿sí? Revisar los manchones que a veces quedan después de estas aplicaciones. Estos manchones nos están indicando de que ya hubo un proceso previo. Cuando tenemos un manchón, quiere decir que hay una planta que dejó semillas y que esas semillas originaron estos manchones. Entonces, estos manchoneos, que pueden llevar años de evolución, terminan después, si no tomamos cartas en el asunto, terminan convirtiendo después a todo un lote y a toda una población compleja ya resistente, ¿no? Entonces, lo importante es atender dentro del lote, como bien decíamos hoy, la importancia de reconocer los problemas en cada lote, ¿sí? Dentro del mismo lote tenemos que también identificar
si encontramos alguna anomalía o una falla. Esto es analizar las plantas luego de una aplicación de un herbicida, analizar las plantas, si hay sobrevivientes, cuáles podrían llegar a ser las causas posibles. Y para eso nos permitimos comparar con individuos de la misma especie, con individuos de otras especies también, y podemos analizar en todo el lote o estimar por lo menos a qué se debió ese problema. Y también lo que mencionaba, el tema de lo que es procesos migratorios, ¿sí? A veces de forma temprana podemos pensar como una cosechadora que viene de un lote vecino con un problema de resistencia, y si yo no identifico que esa cosechadora no viene en condiciones para entrar al lote, en el proceso de la cosecha está terminando de dispersar semillas que vienen de otro lote o de otro campo, ¿no? Entonces es muy importante primero conocer, identificar estos dos orígenes posibles de el potencial problema de resistencia. Y ahora bien, cuando tenemos alguna sospecha, lo importante es no quedarnos con la duda. Nosotros desde INTA trabajamos en identificación de estos problemas, desde pruebas sencillas, ¿sí? Pruebas muy fáciles como son los bioensayos de campo o en condiciones controladas, que consisten en, por ejemplo, a través de muestras de semillas. Ponemos semillas, las hacemos germinar, y cuando se establecen las plántulas en las condiciones ideales, las aplicamos a distintas dosis y ahí podemos determinar si existe o no algún grado de resistencia. Además de esto, como hemos hecho con el caso detectado recientemente acá en la región, podemos hacer evaluaciones a nivel genotípico que consisten en evaluar si existen o no diferencias en la estructura de un gen, ¿sí? que va a ser después el responsable de traducirse en esa enzima, ¿sí? Entonces, a partir de esos experimentos, que son mucho más complejos, podemos confirmar también de forma más certera cuál es el mecanismo de resistencia que está involucrado. Claro, es importante conocer ese biotipo que cada uno tiene en su lote, ¿no? Para de esa forma poder elegir el herbicida en cuestión. Y con respecto, y volviendo un poquito a las herramientas químicas, ¿considerás que siguen siendo efectivas? ¿Y qué pautas habría que tener para que sigan funcionando? ¿Sabés si hay nuevos activos que las empresas estén trabajando para controlar esta maleza? Y por otro lado te pregunto también respecto a herramientas culturales, ¿qué herramientas o qué manejos se podrían considerar? Bueno, pensando en herramientas de manejo es muy importante. Primero vamos a abordar lo que es el control químico, como ya lo mencionabas recién, el tema de por ejemplo, uso de herbicidas. Lo principal acá para establecer un criterio, ¿sí? de manejo de malezas resistentes es construir un sistema menos seleccionador, sería, ¿sí? La idea es reducir la presión de selección que hacemos nosotros con los herbicidas y sobre todo y principalmente con herbicidas, por ejemplo, de acción foliar, ¿sí? Que son los herbicidas que aplicamos en reiteradas ocasiones, ¿sí? para poder ver ese control de la maleza. Entonces, en primer medida, para hablar del control químico, diría que las pautas, como todos las conocen ya, es, digamos, utilizar distintos herbicidas, por ejemplo, herbicidas preemergentes, rotar y alternar, como bien decimos, los herbicidas con distintos modos de acción, y uno de los puntos más importantes es aplicaciones oportunas, que también lo habíamos mencionado hoy, ¿no? De aplicar cuando la maleza está en condiciones de presentar mayor sensibilidad al herbicida, y obviamente también de acuerdo a la recomendación que dice cada marbete, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa que llegan por ahí consultas a INTA con fallas de control y resulta que aplicaron una dosis que no es la recomendada en un estado o un tamaño de la maleza que no es el recomendado. Entonces, si no hay una buena respuesta de control es porque
estamos trabajando fuera de Marbete. Entonces, lo principal acá es trabajar y respetar lo que son las indicaciones de cada producto, de cada herbicida. Otro aspecto también importante es, cuando hablamos de rotación o alternancia de herbicidas, tenemos un trabajo que ya lo hemos compartido en alguna ocasión y que lo seguimos llevando adelante, un ensayo de más de 7 años, que consiste en justamente alternar, como decimos, herbicidas con distintos mecanismos de acción, y el problema surgió con raigras, por ejemplo, resistente al glifosato. Si decíamos que el glifosato es el herbicida que está seleccionando y que llegó a seleccionar una población resistente, ¿no? Hay que analizar en distintas condiciones o situaciones de barbecho o de cultivo si conviene o no aplicar ese herbicida, si es necesario, ¿sí? Si contribuye realmente al control de toda la comunidad de malezas de barbecho o realmente está presionando cada vez más sobre esta población resistente. Entonces, en base a esto, estamos haciendo experimentos que consisten en utilizar herbicidas alternativos a, por ejemplo, glifosato durante el periodo de barbecho. Entonces, de esta manera estamos evaluando el control de la maleza, que tenemos buenos resultados con varios herbicidas de acción foliar y mezclas con herbicidas de acción residual, pero reduciendo, ¿sí?, de esta manera la presión de selección con glifosato, por ejemplo. Y otro aspecto, como decías, del tema de esperar un nuevo herbicida, si bien hay pronto a salir un herbicida nuevo, siempre se dice que es más alta la tasa de aparición de casos de resistencia a herbicidas que la tasa de creación de nuevos mecanismos de acción. Entonces, en esta carrera las malezas siempre van a ganar. Así que, claro, no quedemos esperando o nuevos herbicidas constantemente, ¿no? Totalmente, y ahí entran las herramientas culturales, ¿no? Otro tipo de manejo a considerar. Así es. El tema de estrategias culturales, que podemos, comprenderlas de distintas formas. Hay estrategias culturales directamente relacionadas a un cultivo, por ejemplo, lo que es la implantación de un cultivo para lograr una mayor competitividad. Hoy mencioné algo también, el tema de pensando en cultivos de invierno. Si hacemos un cultivo de trigo o un cultivo de, por ejemplo, arveja, no va a ser el mismo nivel de competencia que va a existir entre un cultivo y otro con la maleza raigras. Esto es por el tipo de competencia que se dan entre las especies que son más similares, ¿sí? Y se puede llegar a entender también como que una maleza gramínea y un cultivo gramínea tienen como ciertos requisitos similares, entonces la competencia es mucho más marcada. En cambio, cuando comparamos esta maleza gramínea con un cultivo latifoliada, los requisitos pueden ser diferentes y puede llegar a existir lo que es alguna complementariedad de recursos, ¿sí? Entonces el cultivo, que si bien puedo implantarlo, puedo tener un buen cultivo y un buen rendimiento, no estaría contribuyendo, por ejemplo, con la competencia, ¿sí?, a reducir la prevalencia de esta maleza. Entonces este es un punto muy importante. El tema también de, fechas de siembra, distancia entre hileras, densidades y todos esos arreglos que siempre lo pensamos más que aumentar la densidad porque sí, sino hacer un arreglo espacial de forma tal de que el cultivo cubra rápido el entresurco, ¿sí?, y sea más competitivo con las malezas, sobre todo hablando de raigras, que estén por emerger. Y la fecha de siembra es importantísima porque sabemos que en nuestra región empieza a emerger a partir de febrero o marzo. Si hacemos cultivos muy temprano, tienen que ser cultivos que sean muy competitivos porque vamos a tener seguramente emergencia de malezas dentro del ciclo del cultivo. Y si vamos a fechas de siembra más tardías, quizás ahí ya sea menor la competencia que tenga que afrontar con la maleza, pero son otras condiciones con otros cultivares que tienen que ser más precoces y demás.
en cuanto a lo que es la rotación de cultivo y cultivos de cobertura en sí, son prácticas que llamamos nosotros prácticas asociadas al control cultural, que si bien no son prácticas que afecten al cultivo de ese momento, sino que afectan a cultivos, por ejemplo, que no son destinados a grano, como el cultivo de cobertura, o las rotaciones de cultivos, que son, digamos, los cultivos que van a seguir luego de la cosecha de este cultivo presente, y tener en cuenta que digamos, una mayor intensificación de cultivo siempre favorece a dejarle menor espacio, reducirle el escenario a la maleza, y también la importancia de la diversificación temporal. Esto es, si yo todos los años hago el mismo cultivo o los mismos cultivos en las mismas fechas, estoy presionando siempre sobre los mismos momentos de posibles de emergencia, y le estoy dejando libre vía en los momentos donde no tengo cultivo a esas cohortes o esas camadas de emergencia que se van a adaptar fácilmente, ¿sí? Y después, bueno, básicamente manejar el tema de cosechadoras. ¿Sí? Hoy decía un poco lo que era el ingreso de máquinas. Esto es muy importante porque las cosechadoras, y sobre todo para malezas como raíraz, son una de las grandes responsables de la dispersión de la resistencia. Tenemos también acá en INTA Pergamino una serie de mapas que usamos siempre para la identificación de cómo se originan los problemas de malezas, y en un lote puntual en donde focalmente había empezado un manchón pequeño de raíraz resistente al glifosato, como con el paso del tiempo se empiezan a ver esos manchones acrecentados dentro del lote en forma de hileras separadas de forma regular, perpendiculares, y obviamente está explicado 100% por el uso de la cosechadora. Wow, qué bárbaro, ¿no? Sí. Como hay muchas herramientas más allá del control químico que nos permitirían controlar esta maleza. Clarísima la explicación, Gabriel. Y bueno, ya hemos hecho un largo camino describiendo y hablando del control de raíraz. Y para cerrar, ¿cómo impactó esta maleza en los sistemas de producción en los últimos años? ¿Y cómo crees que estamos ahora, que estamos haciendo ahora, y mirando hacia adelante, cuál es el futuro que vos te imaginás? Bueno, la verdad es que cómo impactó la maleza en estos últimos años es considerable, porque, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos visto grandes, entre otras cosas, grandes avances en lo que fue, por ejemplo, el desarrollo de herbicidas preemergentes para el control de raíraz. Entonces esto ya fue un punto muy clave, desatado obviamente a partir de estas fallas de control. También vimos y escuchamos a muchos productores y asesores de la zona que nos van comentando que en estos últimos años se ha visto un incremento considerable en lo que es el costo de control. Sí, que también esto suma una complejidad a la hora de analizar los márgenes de los cultivos. Esta complejidad técnica natural, ¿no?, que llamamos. Y obviamente malezas como raíraz, con estas ventanas tan amplias que tienen de emergencia, también ha favorecido a que en muchos casos se tengan que incrementar el número de aplicaciones, ya sean de distintos tipos de herbicidas, foliares o residuales. También es importante considerar la pérdida de rendimiento, porque hasta ahora venimos hablando siempre de lo que es el problema de la resistencia, pero obviamente la supervivencia de estos individuos en los sistemas de cultivo, cuando no son controlados, terminan impactando de forma negativa y ocasionando pérdidas de rendimiento. Y también nos origina una demanda de monitoreos mucho más intensivos, ¿sí? Todo esto nos obliga a replantear cómo abordar el control de malezas, porque pensando que, digamos, con todo este incremento tanto en costos, en monitoreos y en pensar cómo abordamos el problema, es difícil, pero
hay que pensarlo un poco más en el mediano plazo, largo plazo, para poder llegar a establecer un manejo, como decíamos, no manejo integrado, sino un manejo más integral. Sí, la idea de integrar distintos enfoques para considerar el manejo de esta maleza, acá es importantísima. Como decíamos un poco, ¿no?, el resumen de hoy. Si usamos herbicidas, tratar de alternar distintos herbicidas con distintos mecanismos de acción, herbicidas foliares, herbicidas residuales, utilizar cultivos que realmente sean competitivos. Y cuando decimos utilizar un cultivo competitivo, también es apuntar toda la tecnología sobre ese cultivo para beneficiar a ese cultivo y perjudicar cada vez más a la maleza, ¿sí? Y para también ir redondeando, decimos que por ahí el manejo de una maleza problemática como esta, una maleza resistente a múltiples herbicidas, no pasa la solución por encontrar un próximo herbicida salvador, ¿sí?, sino por hacer que los sistemas sean menos favorables para la evolución de estas malezas y en general también para evolución de nuevos casos de resistencia. Totalmente, Gabriel. Tomo lo que vos dijiste de manejo integral, porque hoy el manejo de raigras exige mucho más que una solución puntual, ¿no? Requiere diagnóstico, planificación y estrategias integradas adaptadas a cada ambiente. Entender las resistencias, detectar los problemas a tiempo y combinar herramientas químicas y culturales será clave para sostener la eficacia de manejo en los próximos años. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos en este episodio del podcast de la REM. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir integrando manejos y compartiendo información clave para la toma de decisiones. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias, Ana, a vos por esta entrevista y nuevamente agradecerle a todo el equipo de REM. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en aprecid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, Dara, Ligier y Rizobacter.